Hola chicos y chicas de Aprendo en Casa. Estamos en la semana 24, trabajando con el enfoque transversal de derechos. La competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Nuestro eje articulador es convivencia en el hogar. El tema que le presentamos es: diferenciamos conflictos originados por la dinámica de las relaciones humanas y por su estancamiento. Para ello te invitamos a observar esta imagen. Ahora reflexiona, ¿qué entendemos por un conflicto? ¿Qué necesitamos para resolver un conflicto y no llegar a la violencia? Mientras respondes estas preguntas, te compartimos nuestro propósito de la sesión. Diferencian conflictos originados por la dinámica de las relaciones humanas y de aquellos generados por su estancamiento, a través del análisis de casos para enfrentar situaciones de conflicto en el futuro, como una manera de prevenir la violencia. La evidencia que se trabajará es: registra conflictos explicando por qué los considera relevantes para la convivencia en la familia. ¡Vamos a aprender! Analiza y reflexiona. Para ello te presentamos el siguiente caso. Julia y Miguel son hermanos y estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria en una institución educativa en la provincia de Acobamba, región Huancavelica. Ellos colaboran diariamente con las actividades agrícolas, ganaderas y domésticas y comparten 5 horas diarias para escuchar los programas de Aprendo en Casa. Realizan las actividades encargadas y toman además 1 hora para actividades recreativas. Sin embargo, durante las 3 últimas semanas han exigido a sus padres que les brinden más tiempo para realizar sus actividades y reducir las actividades de colaboración. Un día, sus padres retornaron sin aviso alguno y encontraron a sus hijos realizando actividades distintas a las que estaban acordadas, pero no les dijeron nada. Esta situación se volvió reiterativa y originó que sus padres se negaran a cederle más tiempo. Cuando Julia escuchó la negativa a su solicitud, se molestó y se fue al patio junto con su hermano Miguel. Con rabia entre los dientes comentaban la injusta de la situación. Ahora responde. ¿Cuál es tu opinión frente a este caso? ¿Qué es lo que más te conmueve de esta historia? ¿Por qué? ¿Qué originó este conflicto? ¿Será importante conocer las causas del conflicto? ¿Por qué? ¿Cómo podemos solucionar esta situación? Vamos a responder. Analiza situaciones de conflicto. Para ello te presentamos el siguiente cuadro tomando en cuenta el caso anterior. Lo hemos dividido en 3 sectores, donde identificaremos las personas implicadas, el proceso y el problema. De esta manera, con estas preguntas podrás identificar sus características. Para las personas implicadas, ¿quién está involucrado en el conflicto y de qué manera? ¿Qué percepción tienen del conflicto y cómo les afecta? Para el proceso, ¿qué ha desencadenado el conflicto? ¿Cómo se desarrolló la comunicación? ¿Hay distorsiones, estereotipos, rumores, información errónea o falsa? ¿Qué factores se han ido sumando y han agudizado el conflicto? ¿Qué soluciones se han ensayado y qué resultados se han obtenido? Para el problema, ¿cuál es la posición de cada parte según sus intereses y necesidades? ¿Qué valores tiene cada parte? Para las personas implicadas, si bien uno puede entrar en el conflicto antes de tomar decisiones, los conflictos requieren de 2 personas para derivar en el uso de la fuerza o violencia. Cada persona participa con sus percepciones, intereses y formas de actuar. En el proceso, se refiere a cómo se inició, desarrolló y desencadenó el conflicto, en una solución pacífica o implicó el uso de la fuerza o algún tipo de violencia. Y para el problema es el aspecto que concentra los intereses, expectativas o necesidades de las personas que intervienen. ¿Cuál es tu opinión de este análisis?
Analizamos esta información. Los conflictos. De acuerdo al UNICEF en su glosario de la no violencia, paz y buen trato, en su página número 2, dice: el conflicto es una situación en la que los intereses de dos o más personas o grupos se ven enfrentados. Son inevitables y son una parte normal de la vida. Podemos tener conflictos con otros. Yo quiero que vayamos al río y mi amiga a la cancha. O con nosotros mismos. Quiero ir al parque, pero también quiero ir al río. Es decir, surgen cuando hay una oposición de intereses o expectativas en nuestro interior, entre dos personas, comunidades, pueblos o naciones. El conflicto no es lo mismo que la violencia. Los conflictos se pueden solucionar pacíficamente mediante el análisis de situación, el diálogo, la negociación, la cooperación. Pero cuando los conflictos se solucionan usando la fuerza, eso es violencia. Tipos de conflicto. Estudiaremos esta vez dos: los conflictos reales y los conflictos irreales. Los conflictos reales son ocasionados por situaciones del entorno, como causas económicas, legales, políticas, culturales, sociales. Ejemplo, el conflicto ocasionado por falta de dinero para el pago de algún servicio. Los conflictos irreales son ocasionados por problemas de comunicación, malos entendidos, rumores, prejuicios y que pueden llegar a actos de violencia. Por ejemplo, el conflicto que existe entre los miembros de determinados miembros de los clubes de fútbol, hinchas. El conflicto ocasionado por rumores. Aquí te brindamos más ejemplos. Solución de conflictos de manera pacífica. En el marco de la solución pacífica de conflictos que podemos ejercer nuestros derechos plenamente. Violencia no equivale a ejercicio de derechos. La comunicación empática, el diálogo y la negociación son una de las estrategias más adecuadas para resolver los conflictos. ¿Qué significa? ¿Cómo aplicarlas? Aquí te enseñamos las estrategias. Comunicación empática. Ser empático es la capacidad de sentir algo parecido a lo que puede estar sintiendo otra persona en una situación determinada. Actúo teniendo en cuenta un sentido de responsabilidad social. Diálogo es el acto deliberado de escuchar a la otra persona y conocer sus intereses e ideas, con la finalidad de derribar las percepciones erradas y llegar a un entendimiento que contribuya a la solución. El diálogo se sostiene en el respeto de los derechos de las personas. La negociación es un medio básico para lograr lo que queremos de otros. Es una comunicación de doble vía para lograr un acuerdo, cuando usted y otra persona comparten intereses en común, pero que también tienen intereses opuestos. Sigamos. Analizamos los conflictos generados por las relaciones humanas o por estancamiento, que es la evasión del problema. Te mostramos este cuadro. Aspectos del relato. Surgen por la dinámica entre las personas o por el estancamiento. ¿De qué manera ayuda a solucionar el conflicto? Esta situación se volvió reiterativa y originó que sus padres se negaran a cederle más tiempo. Cuando Julia escuchó la negativa a su solicitud, se molestó y se fue al patio junto con su hermano Miguel. Con rabia entre los dientes, comentaba lo injusto de la situación. Si analizamos este relato, nos damos cuenta que la dinámica es por estancamiento, porque tanto Julia como Miguel evaden enfrentar el problema. Entonces, ¿de qué manera ayuda a solucionar el conflicto? ¿Ayuda o no ayuda? Claro que no ayuda, pues es una evasión. Ahora leamos el aspecto del siguiente relato. Esta situación se volvió reiterativa y originó que sus padres se negaran a cederle más tiempo. Cuando Julia escuchó la negativa a su solicitud, se sorprendió y se fue al patio junto con su hermano Miguel para conversar y ponerse de acuerdo en cómo resolver este problema. Acá la situación ya ha cambiado, entonces la dinámica también. ¿Será por la diferencia o por la dinámica entre las relaciones personales? ¿De qué manera ayuda a solucionar el conflicto? Sí ayuda, pues ante el problema descubierto se aprovecha la oportunidad de rectificar o mejorar.
Recuerda, los conflictos reales surgen por la dinámica o por la forma en que interactúan las personas. Son inevitables y hasta son necesarios, pues nos advierten aquello que debe mejorar. Otras pueden surgir por la dinámica del estancamiento, que es la evasión de no querer enfrentar el problema. Sigamos. Ahora comprobamos lo aprendido y retroalimentamos si es necesario. Menciona los tipos de conflictos que se pueden originar en el hogar. ¿Qué estrategias podemos utilizar para resolverlos y no llegar a la violencia? ¿Por qué será importante analizar y diferenciar los conflictos que se originan en el hogar? Mientras respondemos, te presentamos el reto de la semana 24. Registra conflictos y cómo estos influyen en la familia. Explica los diferentes tipos de conflictos que registras. Menciona las causas y las formas de solución pacífica para resolverlas. Para ello, te brindamos el modelo de este cuadro, en el cual tenemos un área de descripción del conflicto. El conflicto, si es real o irreal, qué dinámica sigue, relaciones personales o estancamiento, causas del conflicto, formas de solución pacífica. Ahora es tiempo de trabajar. Es el momento de autoevaluarnos con la metacognición. ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo puedo poner en práctica este nuevo aprendizaje? Y aquí te dejamos la lista de cotejo. Diferenciaste los conflictos originados por las relaciones personales y por estancamiento. Comprendiste las características y diferencias del conflicto mediante el análisis de casos. Elaboraste el reto de la semana analizando y describiendo los tipos de conflicto, la dinámica que lo genera, las causas y las soluciones pacíficas. Participaste con entusiasmo en esta sesión y pondrás en práctica lo aprendido para prevenir conflictos en el futuro y la violencia. Recuerda, querido estudiante, los conflictos forman parte de nuestra vida. Surgen por diferentes necesidades o intereses. Los conflictos se constituyen por 3 elementos: personas, proceso y problema. Pueden ser reales o irreales. Se desenvuelven de manera pacífica, otras veces de manera violenta. Estamos para apoyarte. Recuerda que tus evidencias debes guardarlo en tu portafolio. ¡Hasta pronto!